Es la noticia que está atravesando literalmente toda la información en la República Argentina y además ha trascendido al mundo. Esto es así, porque estamos hablando de que el detenido por estas horas y que va a ser trasladado próximamente, todavía no se sabe a dónde lo van a trasladar. Esto es una especie de secreto que se está manteniendo por una cuestión de seguridad. Es nada más y nada menos que el ex secretario de Obras Públicas de la República Argentina durante toda la gestión kirchnerista, desde Néstor hasta Cristina, pasando por uno de los sectores de mayor importancia y firmando prácticamente todo lo que ustedes se imaginen que ha sido obra pública en nuestro país durante 12 años de gestión. Me estoy refiriendo a José López. Y estas imágenes que ustedes ven aquí y que compartimos con todo el público de QM Noticias tienen que ver con lo ocurrido en la madrugada de hoy. Eran alrededor de las 6 de la mañana, un poquito menos. Todavía el sol estaba intentando despuntar en General Rodríguez cuando este señor, José López, llega en su vehículo, una Meriva, radicada en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, hasta lo que es el sector lindero de un monasterio casi abandonado en esa localidad. Allí, hasta hace alrededor de un mes y medio, vivió un monseñor ya retirado de su cargo, al que le dieron este espacio para seguir viviendo, falleció hace alrededor de un mes y medio. Este monseñor, Rubén Dimonte, muy amigo de gran parte de toda la cúpula del gobierno anterior. Un hombre que estuvo en su momento, por ejemplo, en la Basílica de Luján y consiguió, y esto lo contaba la propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a lo largo de muchos de sus discursos, algunos de ellos en cadena nacional, que la primera licitación firmada por Néstor Kirchner fue precisamente para una obra en la Basílica de Luján, donde ¿quién estaba? Monseñor Dimonte, el mismo que de un tiempo a esta parte, hace ya unos cuantos años, vivía en ese monasterio. Un monasterio, el monasterio de Fátima, que es de monjas de clausura. Son alrededor de 3 o 4 nada más, las hermanas de clausura que quedan viviendo allí, la mayor parte de ellas octogenarias, y están en ese lugar de alguna manera conservando este espacio. Bueno, por ese lugar, por ese monasterio, a lo largo de los últimos años han pasado una enorme cantidad de funcionarios importantísimos, desde el exgobernador Daniel Scioli hasta el propio ministro de Infraestructura, ex ministro de Infraestructura, ahora diputado nacional, Julio De Vido. Han estado allí de visita muchas veces. También el propio López ha estado de visita muchas veces en ese lugar. Bueno, esta madrugada llega hasta el lugar, ¿para qué? Para tirar literalmente por encima de esa libustrina que había haciendo las veces del límite del monasterio, bolsas con dinero. Vamos a ver la información. Información que da cuenta de un caso que, como decíamos, ha trascendido ya no solamente el ámbito nacional, sino también ha trascendido a otros países. ¿Quién es José Francisco López? Es ingeniero civil de profesión, recibido en la Universidad Nacional de Tucumán. Comenzó su carrera en la administración pública en el año 1991 como vocal del directorio de la Administración General de Vialidad en la provincia de Santa Cruz. De 1994 a 2003 fue presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Santa Cruz. Vamos a ver qué pasó a partir de 2003. ¿Qué pasó con su gestión? Entre ese año y el 2015 fue secretario de Obras Públicas, es decir, el número 2 del ministro Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí antes de avanzar. Hay una especie de cúpula que podríamos armar en este sentido. Desde el momento en el que llega a la gestión, López, Néstor Kirchner era presidente, su segundo, Julio De Vido, ¿sí?, el ministro de Planificación, y en ese tercer estamento podemos ubicar a 3 funcionarios clave. Uno de ellos, José Francisco López, ¿sí?, el hombre encargado de la obra pública, el secretario de Obra Pública. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, hoy detenido, ¿sí?, y además dicho delante de la justicia por él mismo, admitiendo ser coimero. Lo hizo para tener una especie de morigeración de una causa. Hoy está detenido por la causa 11, pero además se ha sumado a la anterior. Y el otro, Cameron, ¿recuerdan ustedes? Daniel Cameron, el secretario de Energía. Los 3 ubicados en el mismo lugar de estamento. 2 de ellos ahora involucrados seriamente en cuestiones que tienen que ver con dinero que por el momento no pueden explicar de dónde salió. En octubre de 2015 fue elegido diputado del Parla Sur por el Frente para la Victoria por la provincia de Tucumán. Y aquí también quiero hacer un paréntesis. Es el único que ha pedido a gritos, y esto lo digo literalmente, a gritos dentro del propio Parla Sur y en discusión con algunos otros diputados de la Argentina, no perder los fueros. Esto pasó la semana pasada, en una discusión que mantuvo con otros diputados del Parla Sur. Estaba discutiendo y pidiendo a gritos que los fueros
fueran conservados. Y además, que les pagaran el sueldo. Ustedes saben que hay una controversia con los diputados del Parlasur. Se está exigiendo que no se les pague su salario de 120.000 pesos hasta tanto empiecen a trabajar realmente. Bueno, él es uno de los que exigía que el salario fuera pagado en tiempo y forma y con retroactividad. Este es José Francisco López. ¿Tenemos más placas? ¿Avanzamos? Producción me dirá si avanzamos. Bueno, vamos a contar un poquito más del caso antes de ir con las declaraciones del ministro Cristian Ritondo. Porque decíamos recién, este hombre llega casi en plena madrugada, un poco inexplicablemente, hasta el contexto de ese monasterio con una gran cantidad de bolsas en las que tenía por lo menos 160 bultos de 4 monedas diferentes de dinero. Hasta el momento se ha ido contando, ahora se está contando a mano el resto y por eso se está demorando un poco más. Pero la primera parte del dinero que era nuevo se empezó a contar con máquinas. Llegaron a contabilizar hasta las 2 de la tarde aproximadamente unos 8,5 millones de dólares. También había euros, también había yenes y también había dinero catarí. Les quiero contar un pequeño detalle sobre el dinero catarí. Ustedes se preguntarán por qué dinero de Qatar, ¿dónde se puede usar el dinero de Qatar? ¿Dónde se puede cambiar dinero de Qatar? En Qatar y en los Estados Unidos. ¿Por qué estaba en la Argentina? Hace algunos años la Argentina compró a instancias del Ministerio de Planificación gas a Qatar. ¿Recuerdan ustedes? Fue un verdadero escándalo. Se preguntaban por qué comprábamos gas a Qatar. Ese gas que se compró en esa licitación, que por supuesto firmó este mismo señor, José López, se pagó en efectivo y en dinero catarí. Pregúntense ustedes por qué ahora aparece dinero catarí entre las bolsas que este hombre intentaba descartar, conjuntamente con relojes, una gran cantidad de ellos de mucho valor, y algunas joyas. Cuando se encuentra con una de las hermanas, lo que les dice López es: la policía me quiere robar dinero que yo robé para donarles a ustedes. ¿Escucharon bien, no? La policía me quiere robar a mí dinero que yo robé para donarles a ustedes. Esto lo cuenta una de las hermanas de Clausura en una entrevista radial que le hacen esta mañana. Un momento después de haber pasado por lo que pasaron. Además de todo eso, tenía un arma de uso militar. Un fusil que en los Estados Unidos se podrá comprar de manera muy sencilla. En la Argentina no es tan fácil conseguir este tipo de armas. Una especie de M16 parecido al que usó el hombre que asesinó 50 personas en Orlando. Muy parecido. Lo tenía en su auto también. Intentaba descartarlo. ¿Por qué razón? Por el momento no se sabe. Se argumenta que podría haber existido algún tipo de aviso de que iban a allanarle su propiedad, el lugar donde guardaba, donde escondía este dinero, que ahora habrá que investigar si era de él o era de alguien más. Vamos a escuchar lo que ha pasado en conferencia de prensa algunas horas después de que todo esto avanzara en materia de investigación. La conferencia de prensa fue brindada por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, acompañado por el ministro de Justicia de la provincia, el flamante ministro Ferrari, y estaba allí también el titular de la policía bonaerense, que fue la que actuó. Vamos a escuchar lo que decía Ritondo en parte de esta conferencia de prensa. Lo primero que queremos destacar dentro de la obscenidad de la noticia es el labor desempeñado por la policía de la provincia de Buenos Aires. El accionar de estos policías, de Fernando, de Pablo, de Corina y de Alejandra. Hoy han hecho un procedimiento como pocas veces visto en la provincia de Buenos Aires, con una integralidad moral importantísimo. Lo que pasó hoy fue que alguien en horarios de la madrugada ve un auto sospechoso, que era un Meriva radicado en Río Gallegos, donde llama al 911. El 911 inmediatamente a la primera patrulla estaba a 3 cuadras y encuentran infraganti con una cantidad de 6 bolsos, una valija, un arma de fuego, a quien después fue identificado como José López, quien fuera secretario de Obras Públicas durante el gobierno anterior. Esta persona queda detenida en un principio por portación de armas, ahora está detenida por presunto lavado de dinero. Y nos encontramos con una obscenidad de la cantidad de dinero en un convento donde vecinos y las propias monjas nos plantearon que iban de visita muchos ex funcionarios del gobierno anterior. El Banco Provincia de la provincia de Buenos Aires nos ha llevado cajeros para ayudar a contar el dinero. Se han encontrado 4 monedas diferentes, por lo menos,
una gran mayoría que son dólares, otra que son euros, otra que son yen y otra que es una moneda de Qatar, que todavía no se sabe el valor que tiene esa moneda. Y lo que sí podemos decir es que la cantidad de bultos que aproximadamente se tiene son de 108 de una cantidad de dinero y 49 por otro lado, así que hay un total aproximadamente de 160 bultos de dinero. Impresionante, ¿no? Allí estaba el relato pormenorizado de lo que hasta ese momento, cuando se daba la conferencia de prensa, tenía el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. Por supuesto que esto avanza. De hecho, se ha permanecido o se ha mantenido la bóveda del Banco Provincia abierta para poder llevar allí todo ese dinero incautado. Porque ustedes se preguntarán qué se hace con ese dinero. Hay que esperar. Por el momento se incauta y se mantiene en una bóveda con seguridad después de haberse contabilizado y de que esto esté registrado en la justicia. Mientras tanto, este hombre está detenido en la comisaría primera de General Rodríguez y va a ser trasladado. Todavía no se sabe a dónde. Él tiene varias causas, dos importantes, que lleva adelante el juez federal Rafecas. Daniel Rafecas tiene esas causas y el fiscal es Federico Delgado, pero no se habían movido en los últimos tiempos. Causas por enriquecimiento ilícito. No se habían movido, por lo tanto no había una especulación acerca de que pudiera haber habido un allanamiento. Un allanamiento del que se sospecha podrían haberle avisado, aun cuando fuera mentira, y tal vez alguna fuente interesada en que él moviera las cosas que tenía en su casa, en medio de la noche, para que esto efectivamente sucediera. ¿Entienden? Porque no se explica sino la razón por la cual, de manera casi desesperada, este hombre sale con todo lo que tenía guardado en su casa o en una de sus propiedades para poder literalmente deshacerse de estas cosas. Es parte de lo que se especula. Ahora es materia de investigación y mientras tanto va a permanecer detenido. Y la razón de la detención, en primera instancia, tiene que ver con la aportación de esa arma de guerra. Es lo que facilitó que la policía inmediatamente pudiera detenerlo. Ahora, por supuesto, tiene que explicar de dónde sacó el dinero, de quién era y por qué lo tenía consigo. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista, en realidad de la conferencia de prensa, larga conferencia de prensa brindada por el ministro Cristian Ritondo, donde habla justamente del dinero, de la cantidad obscena de dinero que fue encontrado. El estado de shock, empiezo por último, es a partir de que está sorprendido por la propia policía y habría querido sobornar a la policía no habría aceptado. Y a partir de eso entra y según tenemos entendido, le habría dicho a la monja que los policías le querían robar la plata que él llevaba para donar. Por lo que pudimos ver en las fotos que vieron todos, en las imágenes, habría algunos termosellados y algunos tendrían sellado de bancos. Así que en ese caso no es la totalidad. También se ha encontrado un recibo de compra de un banco en Beijing. Ministro Ferrari, Josefina de QM Noticias. Usted hablaba de que la aportación de armas por parte del RENAR decía estaba vencida. ¿El arma estaba registrada y qué tipo de arma era? Era un arma larga, calibre 22. En primera instancia se planteó que era un arma de guerra, no es calificada como arma de guerra, y era legítimo usuario, sí tenía ese permiso. Lo que habrían dicho las monjas con el resguardo de la edad que planteó el ministro Ferrari es que no solamente Devido y López concurrían, que sino varios exfuncionarios del gobierno anterior concurrían a ese monasterio. Sé que iba a ser una ronda de reconocimiento en el monasterio. Sí, relojes son 6 relojes, 2 Rolex, 2 Omega, un Hamilton y un Tommy. ¿Dónde está ahora? Está en la comisaría primera de General Rodríguez. Está alojado en una celda solo, está con 2 personas de la policía acompañado. Ya lo han revisado médicos. ¿Dónde va a ser trasladado? Esto va a depender de la justicia federal. Más temprano, en el ámbito del gobierno nacional y durante lo que era la reunión de gabinete en la que estaba presente todo el gobierno, todo el gabinete y el presidente Mauricio Macri, fue el propio presidente Mauricio Macri quien le comunicó a su gabinete lo que había sucedido y que este hombre estaba detenido. Marcos Peña brindó una conferencia de prensa, estamos hablando del jefe de gabinete, algún rato después de que se llevara adelante esta reunión. ¿Qué decía respecto de la situación con la que se había encontrado el gobierno? Lo siguiente.
Asombro, nos enteramos en la reunión de gabinete, la gobernadora Vidal informó al presidente. Asombro porque no estamos hablando de una persona menor, ¿no? Estamos hablando de quien fue secretario de Obras Públicas, todo el mandato de los 3 gobiernos del kirchnerismo, si no me equivoco, y manejando todo lo que ha sido la obra pública, que ha sido tan cuestionada y discutida, y que todos los días vemos casos donde se ratifica que de mínima había enormes problemas de transparencia y discrecionalidad y de máxima graves problemas de corrupción. Entonces, la noticia que nos ha llegado de que la policía bonaerense lo detuvo en General Rodríguez con una importantísima suma de dinero en efectivo, de dólares, de millones de dólares y un arma de guerra. Lo primero es eso, nos llena de asombro por la situación casi de película de lo que ocurrió, y por otro lado esperar las explicaciones, ¿no? Tendrá que dar explicaciones ante la justicia, ante los argentinos, de qué hacía allí, qué era esa plata y esa arma de guerra y cuáles eran sus intenciones.